Yo soy Pelayo Fernández y pertenezco al grupo DIMAS, Dinámica, Materiales y Estructuras de la Universidad de Oviedo, y venimos a presentaros pues, una propuesta de trabajo en una línea de monitorización de estructuras y detalles estructurales pues, sometidos a fatiga. La presentación pues, está dividida en 4 bloques, un poco siguiendo las pautas y la memoria. Pues bueno, una introducción a la problemática que trataríamos, los resultados de los que partimos, la propia prueba de concepto en sí y luego pues cómo la implementaríamos a través de una serie de tareas. Comenzando por el principio, pues actualmente se está incrementando mucho lo que es la producción de energía fotovoltaica. Esto requiere de un gran número de instalaciones, ya sean parques, que hablaríamos de grandes superficies, o instalaciones menores para otro tipo de aplicaciones. Este tipo de instalaciones pues, se suelen colocar, sobre todo en el caso de parques, pues, en superficies abiertas, donde la carga de viento pues, suele ser uno de los mayores problemas y cobra pues, especial relevancia a la hora de diseñar y calcular este tipo de estructuras. Estas cargas de viento pues, se contemplan en normativa como un primer cálculo a nivel estático para estados límites de servicio y últimos, pero obviamente tienen un carácter dinámico, no son constantes en el tiempo y tienen una dinámica implícita en la propia carga en sí, con lo cual esa dinámica se transmite a la estructura y se produce lo que conoceríamos como vibraciones de la estructura, que al final nos acaban trayendo pues, fenómenos de fatiga, cargas cíclicas repetidas en el tiempo, que van produciendo pues, un daño acumulado y que pueden pues, producir el fallo prematuro de la estructura, reparaciones, etcétera. Bueno, las dos propuestas que traemos, que están alineadas en el tema de fatiga, viendo un poco esta introducción a la problemática que os presenté, pues sería una primera en línea donde trabajaríamos pues, con unos gemelos virtuales de uniones en detalle. En este tipo de estructuras están pensadas normalmente las uniones para montar de manera sencilla, con lo cual la perfilería que se utiliza, pues no suelen estar contemplados todos los detalles o no están contemplados en la normativa, con lo cual los cálculos a fatiga pues son siempre un poco incógnita o un hándicap, y lo que planteamos pues es determinar unos modelos digitales de los detalles, de los cuales obtener unas curvas SN modificadas que pudiésemos llevarnos a lo que luego son las nominales que vienen en la normativa y determinar la vida fatiga de este tipo de uniones estructurales. Por otra parte y en paralelo, la segunda línea de trabajo iría en lo que sería una digitalización de la estructura a través de sensores, generalmente acelerómetros, que son los más accesibles y más fáciles de localizar y utilizar, que nos permitiesen tanto una monitorización de la estructura para detectar un daño, un cambio en la misma, pues de rigidez en algún problema de estas uniones o cualquier otro tipo de inconveniente que hubiese que revisar, así como también hacer un cálculo de las tensiones combinando esas medidas experimentales con el gemelo virtual que nos permitiese ir obteniendo las tensiones y la fatiga en tiempo real. Bueno, pues estas ideas vienen de nuestro trabajo pues, a lo largo de los últimos años dentro del grupo de investigación DIMAS. Aquí podéis ver a los participantes en los resultados que os voy a mostrar y que nos pondrían en este punto de partida. Esos resultados pues llevamos varios años o muchos años trabajando en el grupo de investigación en temas de fatiga, cálculos de fallo de integridad estructural, de componentes. Tenemos, como luego os mostraré, pues equipos de ensayo para hacer modelos probabilísticos de rotura de materiales, de caracterización, etcétera. También tenemos experiencia en análisis modal y su utilización para correlación de modelos y calibración de modelos virtuales, tanto de componentes como a nivel de estructura, y estamos actualmente también trabajando en esta fase de estimación de tensiones y fatiga en cálculo en tiempo real. Bueno, las fuentes de financiación, pues tenemos varios proyectos, por resumir por cuestiones de tiempo, pues en este caso algunos proyectos nacionales, 5 en total, con un montante, una financiación de unos 240.000 euros. También hemos realizado trabajos en estas líneas de fatiga y trabajo con componentes y falla, pues con diversas empresas, pues un total de 6 contratos con un montante de unos 117.000 euros.
Y de esos trabajos pues se derivan pues algunas publicaciones en esta temática, pues 9 con un factor de impacto de 2.268. También tenemos una publicación de un libro que ha salido de una tesis doctoral desarrollada en el grupo de investigación de un modelo para obtener lo que sería el daño probabilístico de un componente, algunas publicaciones de congresos. Y luego también disponemos de 2 software que son de libre distribución, el Profatig y el ProLocal, que son software, pues uno para evaluación de ensayos experimentales y su evaluación para obtener curvas SN probabilísticas, y el otro pues para hacer cálculos probabilísticos de fallos de elementos estructurales. Entrando ya un poco en el objetivo de la prueba de concepto, pues serían esas 2 líneas que os puse en la introducción, por centrarlo un poco, pues una metodología general para determinar curvas SN modificadas para detalles constructivos, en este caso, pues para estructuras fotovoltaicas de las que se fabrican por Gombarri, y 2, esa segunda línea que nos permitiría hacer un cálculo de una monitorización que nos permitiese también hacer un cálculo de tensiones y fatiga en tiempo real. El interés que creemos es que, bueno, en este caso, como comentaba al principio, no existe una metodología o un proceso claro para el cálculo de este tipo de uniones que solemos tener en estructura fotovoltaica, con lo cual dispondríamos de un método nuevo o específico para poder hacer un cálculo fatiga en este tipo de uniones. Y luego esa digitalización de lo que serían este tipo de estructuras nos permitiría calcular tanto las tensiones como la fatiga, lo cual implica pues esos 3 apartados, pues obtener un daño acumulado que se está produciendo en la estructura, el cálculo de la vida remanente que le quedaría a la estructura en servicio, y una fase que consideramos importante, que es la toma de decisiones. Si está habiendo algún problema, si hay que hacer una reparación, una puesta fuera de servicio antes de tiempo o una prolongación de la vida útil de la estructura. Al final, cuando tenemos una estructura, pues a lo mejor la diseñamos para 20, 30, 50 años. Si esa estructura podemos asegurar que va a durar más tiempo, pues es un ahorro económico importante el no sustituirla simplemente porque en base a un cálculo que hicimos al inicio, la estructura pues se supone que llegó a su vida útil. Si tenemos información de lo que va pasando, pues podemos saber la vida remanente y decir, bueno, pues va a durar, en función de lo que llevamos calculado, pues X años más. Dentro de toda prueba pues hay unos riesgos que en este caso básicamente pues en lo que os proponemos pues serían problemas que podamos tener en alguna máquina de ensayos, falta de correlación, que bueno, tenemos o consideramos que tenemos recursos suficientes como para poder salvar la prueba de concepto y llegar a buen puerto, aunque hubiese pues alguno de estos inconvenientes, que siempre los hay por otra parte. Comparando con otras soluciones, el estudio a fatiga en tiempo real no se está utilizando en lo que es la industria, con lo cual es una novedad el trabajar de esta manera. Sí se están haciendo monitorizaciones, pero no esa utilización de lo que serían esos datos para poder hacer ese cálculo de tensiones y fatiga en tiempo real. Y luego la digitalización, pues si bien se introducen algunos sensores, creemos que se puede aprovechar mucho mejor esa información combinándolo pues con modelos digitales, pues para poder hacer algún tipo de predicción o cálculo adicional que hasta este momento no se está haciendo. Y por último, pues estas técnicas creemos que presentan un nuevo enfoque de lo que sería el mantenimiento, inspección y prolongación de la vida útil de las estructuras. Es decir, tendríamos información adicional que hasta ahora pues no se está utilizando. La implementación pues sería a través de 9 tareas que voy a pasar ahora. Sí, que voy ahora a resumir brevemente. Primero sería pues un estudio del arte, luego pues haríamos unas tareas con el bloque 1, modelización de algún detalle que tuviese interés con Gombarri de una estructura concreta, hacer los cálculos pertinentes para obtener los concentradores, obtención de curvas SN y ensayo experimental de esas uniones pues para poder comprobar y comparar y obtener correlaciones entre las predicciones y los ensayos. Y un segundo bloque que sería pues esa segunda parte de monitorización, donde pues una estructura que nos propongáis que sea de interés pues se modelizaría en base a planos, etcétera. Haríamos unos ensayos experimentales pues para poder correlacionar el modelo, se haría esa estimación de tensiones y una última tarea de
validación. Y por último, pues tendríamos la parte de entregables, pues que sería pues una memoria del proyecto, por supuesto toda aquella información que necesitaseis de modelos de cálculo, cómo llegamos a ellos, cómo se desarrolló la metodología, toda aquella información que fuese necesario para que lo podáis trasladar pues luego a poder empezar a utilizarlo y bueno, pues aquellos textos y documentos pues para divulgación que fuesen necesarios. Y ya con esto acabo, pues bueno, un poco los recursos de los que disponemos, pues en la escuela, en el laboratorio de resistencia de materiales, tenemos equipamiento para todo tipo de ensayos de fatiga, estáticos, diversas máquinas de distintas capacidades, con lo cual no creemos que haya ningún problema. También tenemos varios equipos pues para sensorización y hacer análisis y procesamiento de datos y también pues software de distintos tipos de cálculo. Pues nada, con esto gracias por vuestra atención y cualquier dudilla que pueda resolver si hay tiempo.